Les voy a compartir que hay una palabra en realidad que por mucho tiempo me agradó en primera instancia, después es como que me desagradaba un poco, me empezó a rechinar por la implicancia que esto tenía en nuestro día a día, por la connotación en cuanto a la palabra, con la fuerza que se usaba, cómo se usaba. Y bueno, y ahora es como que estoy mejor, me reconcilié con esta palabra. Y la palabra con la cual me reconcilié es éxito. Me consta de que hay quienes les gusta ese término, hay otros le dicen la verdad que no, y entiendo el porqué. Pero cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se mide? ¿Y qué factores determinan el éxito? Estas son preguntas que en realidad podemos hacernos muchos, y más aún en nuestra sociedad más competitiva, ¿no? Y muy exigente. Entonces siempre estamos escuchando esta terminología, ¿no? El éxito, llegar al éxito. Y podemos encontrar como definición cuando googleamos la palabra éxito, dice que es el resultado satisfactorio de una acción o proyecto. Y podemos decir entonces que esta definición es como un poquito muy amplia, ¿no? Podemos decir también de que es un poco difícil poder delimitar el alcance de esta palabra, de la palabra éxito. Podemos asociarlo, de hecho, cuando a veces pensamos en eso, lo podemos asociar, por ejemplo, a nuestra vida, en el concepto de alcanzar riquezas. Podemos hablar de éxito a nivel profesional, podemos estar hablando a nivel de negocios, a nivel familiar, el hecho de poder concretar nuestros afectos, asociarlo con el amor, con la fama, con el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, como cada uno en particular puede llegar a tener una definición de lo que es esa palabra, se torna un poco subjetiva, ¿sí? Cada persona tiene quizás su concepto en este sentido. Como hay tantas variables que intervienen en esta palabra éxito y lo que significa para nosotros, podemos ver de que depende de las expectativas que nosotros tenemos frente a las cosas. Pero las expectativas nuestras o la que nos impuso otro o mismo lo que habla la sociedad, ¿son expectativas de quién? ¿Cuál es el parámetro que nos enmarca? ¿A quién le importa esta expectativa? ¿A mí? ¿Para cumplir con quién? Podemos decir entonces que también la palabra éxito, con la definición que le tomamos, tiene como antónimo de fracaso. Por eso es que no me gustaba mucho la palabra éxito tampoco, porque eso implica de que si no alcanzo el objetivo o el proyecto que yo tengo en mi vida, si no lo logro, no tengo el éxito en esa área y por lo tanto se torna en un fracaso. Podemos decir que hay quienes se sienten exitosos entonces y hay quienes se sienten fracasados. Y entonces ahí ya vemos que este término es donde empieza a sentirse la competencia, ¿no? Hay quienes son más, hay quienes son menos, pero depende de quién, depende de qué. La vida se torna en una lucha, a veces no solamente con los de afuera, sino conmigo mismo. Pero sin embargo, después de todo este malambo que tenía en la cabeza y que quizás algunos comparten, me topé con que tenía que estudiar Josué, capítulo 1, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y casualidad me topé también con esta palabra en este capítulo, con la palabra éxito. La Biblia habla de éxito. En el verso 7 dice, así tendrás éxito donde quiera que vayas. El verso 8 dice también, así prosperarás y tendrás éxito. Esto es en la Nueva Versión Internacional. En otras versiones dice, todo lo que hagas prosperarás y te irá bien. Entonces dije, bueno, si acá la Biblia habla de esto, mencionan en algunas traducciones la palabra éxito, algo tengo que aprender de esto. ¿Qué es el éxito entonces? ¿Cómo se mide? ¿Y cuáles son los factores que determinan esta palabra? Fueron las preguntas que volvieron a resurgir en mí. Así que hoy vamos a estar estudiando juntos, vamos a estar viendo juntos este capítulo 1 del libro de Josué
y vamos a ver qué respuestas podemos encontrar respecto a esta palabra y más, porque Josué capítulo 1 tiene mucho para darnos. Vamos a estar leyendo entonces Josué capítulo 1, lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Acto seguido, escuchando la voz de Dios, Josué, en el verso 10, vemos lo que hace. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia. A la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden que la orden que dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés le dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán en formación de combate al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo hizo con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras de Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Entonces, en ese momento, ellos respondieron a Josué: miren qué interesante. Nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. El capítulo 1 de este libro de Josué comienza con una situación crítica, con una situación bien difícil. ¿Quién se murió? ¿Quién había muerto? Moisés, el siervo de Dios. Moisés había sido ¿quién? Había sido un líder, el líder del pueblo de Israel durante 40 años, el que había liberado al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, el que había recibido la ley de Dios y las escribió en tablas, ¿sí?, en el monte Sinaí. Es aquel que había guiado al pueblo por el desierto. Él ha recibido y a través de él muchísimos milagros de parte de Dios. Moisés, este personaje tan destacado para el pueblo y para Dios, porque bien Dios mismo dice de él, mi siervo, él había muerto. Y ahora que Moisés había muerto, el pueblo estaba de luto, imagínense, lo requerían.
¿Y qué iba a pasar con ellos? ¿Y quién los iba a dirigir? ¿Y cómo iban a entrar a la tierra prometida que Dios había prometido para este pueblo? ¿Cómo iban a surgir todas estas cosas? Y aquí entra en escena Josué. Dios tiene una tarea para Josué. En medio de esta crisis, Dios se dirige a Josué mismo y le dice: mi siervo Moisés murió, pero ahora sos vos el que te vas a levantar y vas a pasar al Jordán. Vos y todo el pueblo. Vos sos el que lo vas a dirigir a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Después de tantos años como asistente fiel y obediente a Moisés, pero en primer lugar a Dios, después de tantos años de ser su discípulo y de tenerlo a Moisés como mentor, le tocaba a él pasar al frente y seguir con el plan que Dios tenía para el pueblo, esta vez dirigido por él. Porque Dios no se olvida de su pueblo ni de sus promesas, y podrán tardar, y no será en este tiempo o en el otro, pero llegar, llega. Y en el tiempo que Dios tiene para esa promesa. Esta promesa entonces, como les decía, consistía en que Dios les había entregado la tierra desde mucho antes. Ya había planeado darles una cantidad de territorio como posesión. Todo lugar que pisara la planta del pie. ¿Cuál era el límite que ellos tenían? Bueno, hasta donde pudieran llegar. A donde quieran ir y qué tierras querían poseer. Bueno, si miraban al sur, tenían el desierto de Arabia. Si se dirigían al norte, tenían el imponente Líbano. Si cruzaban al este, iban a encontrar el río Éufrates. Y al occidente, el mar Mediterráneo. Todo eso si lo podían caminar y conquistar, era de ellos. Era una muy gran extensión de tierra. Pero no solamente tenían el desafío de poder alcanzar todo eso con sus pies, sino de qué forma tenían que hacerlo. Era conquistando. ¿Por qué digo conquistando? Porque allí habían habitantes y los tenían que desplazar a todos. Tenían que tomar posesión no solamente de la tierra, sino de una nación poderosa, superior a ellos en muchos aspectos, en cultura y en tecnología. Dicen que tenían avances tecnológicos, obviamente de la época, en métodos de guerra, y estamos hablando de los eteos, ¿no? O los hititas. Dicen acá que perfeccionaron el carro de combate y fueron de las primeras civilizaciones en utilizar el hierro. Israel en este sentido estaba en desventaja, con armas que eran rudimentarias para la guerra, sin tener las herramientas de guerra como para poder derrumbar murallas y entrar a las ciudades amuralladas de sus enemigos. Eran incluso inferiores en altura, ellos lo veían como gigantes. Estaba compleja la mano para poder captar esto que Dios les estaba pidiendo, ¿no? Al pueblo, pero especialmente a Josué. Incluso más, estos eteos llegaron a ser la tercera potencia más grande en todo lo que es el oriente, después de Babilonia y después de Egipto. Todo eso era Canaán, toda esa era la extensión de tierra que tenían que conquistar, que Dios se la entregaría en las manos a Israel. Por donde vayan lo iban a tener, pero en esta tierra de gigantes el problema era grande, ¿no? Tenemos una motivación grande para avanzar, es una tierra que quieren conquistar, pero no era solamente buscar tierra, sino también conquistar una nación poderosísima. Y aquí está Josué, teniendo que liderar a un pueblo que sabe las promesas de Dios, pero a la vez sabe a lo que se tiene que enfrentar. Imagínense todas las voces que puede escuchar del pueblo diciendo en dónde nos estamos metiendo, ¿será que podemos? ¿Será que no podemos? Me parece que no, porque eso siempre ocurre. Y no solamente las voces de afuera, sino las de dentro de él mismo. Moisés no llegó, voy a llegar yo, dice Josué. Realmente aquí vamos a ver a un hombre
que en realidad fue un hombre de combate, realmente era muy destacado en muchas áreas, pero en este momento y en la posición en que él estaba, realmente estaba desanimado. Y podemos decir también que llegó a tener miedo, que se siente desmayar. A ver, en la mente de Dios estaba todo fríamente calculado. El triunfo estaba asegurado. Dios veía el plan, veía la conquista, cómo se iba a realizar y todo eso terminado, ¿sí? Y culminado en éxito, si se quiere, en triunfo, en victoria. No había forma de perder esta guerra. Dios lo había prometido hacía mucho tiempo a sus antepasados, lo había jurado y se los vuelve a repetir ahora. Ellos están viviendo ese momento que tantos habían estado esperando por durante tanto tiempo. Pero, ¿qué pasaba en la mente de Josué? Él estaba aterrado, como les decía. Humanamente era una hazaña tremenda. Entonces, Dios, que le había propuesto un plan a Josué para ejecutar, para poder cumplir con el plan de Dios, Josué básicamente tenía que hacer dos cosas. Una es cambiar su enfoque y dos, actuar. Vamos por el enfoque. Josué tenía que dejar de identificarse con lo que él sentía, con lo que a él le parecía, con lo que él veía, y comenzar a creerle a Dios. No se trataba de cambiar sus sensaciones o su sentir, no pasa por lo que él sentía, pasaba por creerle a Dios. Se trataba de cambiar su enfoque. Debía poner su mirada en Dios y en sus creencias. Debía de dejar de identificarse en sus propias cosas, debía de dejar de verse su ombligo para comenzar a verlo a Él, identificarse con su palabra. Las emociones cambian, el sentir va y viene, fluctúa, pero su palabra permanece para siempre. Es fiel, es certera, es segura. Y entonces, si Dios le decía que Él iba a conquistar esa tierra, ¿qué debía hacer entonces Josué? Creer de que iba a conquistar esa tierra. Dios se iba a ser responsable de cumplir esa promesa. Pero Josué, ¿qué debía de hacer? Cambiar su actitud, cambiar su enfoque ante la tarea que tenía por delante. ¿Estamos hablando de que había que ser ciego y no ver las dificultades? No, pero sí cambiar su enfoque en su propia sensación, en sus propias emociones, en su propia voz interior incluso, que le podía estar jugando en contra, y comenzar a creerle a Él. Hay una psiquiatra, una médica psiquiatra que cuando yo sea grande quiero ser como ella, se llama Marian Rojas Estapé. Y ella dice, la actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. Y les voy a contar literal algo que ella comunicaba en uno de sus podcasts. Ella dice, hicimos un experimento con alumnos más o menos del mismo tipo de notas, de las mismas calificaciones, y los agrupamos en dos clases distintas de manera indistinta, dice. El primer grupo se les dijo, este examen es muy difícil y es complicado que lo logren, pero pueden intentarlo. Al segundo grupo se les dijo, este examen es muy difícil, pero los hemos elegido a ustedes porque creemos que son más listos y pueden rendir más que el grupo anterior. ¿Y qué sucedió? En el primer grupo nadie logró sacar el examen y el segundo grupo todos lo lograron. ¿Por qué? Porque la actitud previa a cualquier circunstancia activa la zona del cerebro que se encarga de la resolución de problemas, de la planificación, de encontrar la respuesta a las encrucijadas. Y qué crack es Dios, ¿no? Porque Él fue el que nos creó.
Habla más, ¿no? A nivel biológico, es como que se irriga la zona prefrontal, ¿sí? De nuestro cerebro, y es eso lo que activa el hecho de poder encontrarle las soluciones a las cosas. Y sin embargo, cuando estamos en ese desánimo y ya creemos que no podemos, entonces esa irrigación se va, ¿sí? No deja de irrigar tanto la sangre allí, en esa parte del cerebro, y ahí las partes neuronales y qué sé yo, comienzan a boicotear un poco el asunto. Básicamente es nuestra actitud determina cómo respondemos a esto, a la situación que tenemos por delante. Dios nos creó, Dios nos conoce muy bien, y si Dios tenía una tarea para él, sabemos de que no era basada en las fuerzas de Josué, sino de que él estaba con Josué. Y eso Josué lo tenía que saber. Él tenía que saber de que no dependía lo que estaba pasando de sus propias fuerzas, sino de que Dios estaba con él. Tenía que dejar de verse a sí mismo con sus propias fuerzas y tenía que empezar a creerle a él de que él iba a estar con él en todo momento. Miren, en el verso 5 dice: así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. No tengas miedo ni te desanimes, dice el 9, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa es la actitud que tenía que tener Josué. Necesitaba escuchar la voz de Dios y creerle. Y el hecho de saber de que él iba a estar con Josué, eso iba a determinar el logro de la victoria, el logro de la conquista. La actitud era muy importante en ese momento, el enfoque de Josué era importante. Tenía que dejar de verse a sí mismo para empezar a verlo a él y creer en sus palabras. Y el punto número 2, habíamos visto entonces que el tema del enfoque era re importante, pero si solamente nos quedáramos en eso, no hacemos patria. Así que lo que viene es el actuar. Como dije, Dios se haría responsable de cumplir con su promesa, pero necesitaba la cooperación, en este caso de Josué. Necesita la cooperación del hombre. Más que necesitar, él quiere la cooperación del hombre. Entonces, para cumplir con el plan de Dios, Josué tenía que, además de cambiarlo de su enfoque, tenía que actuar sobre ese enfoque. Y para eso Dios le da 3 órdenes. La primera orden es: levántate y pasa el Jordán. La segunda: toma posesión de la tierra. Todas estas órdenes hablan de prontitud, ¿no? Habla de que tenía que ser diligente para hacer la voluntad de Dios, de que no habían excusas, de que Dios iba a estar con él. Su enfoque tenía que haber cambiado y por lo tanto tenía que actuar. Hay una tarea por cumplir. Se debe de entrar y poseer esa tierra. Esto, insisto, incluía el hecho de tremendo laburo, ¿no? Porque tenía que desalojar a tremenda potencia de esta tierra de Canaán y hacerlo suya. El límite era todo lugar que pisare la planta de tu pie. ¿Hay promesas de Dios acá? Sí, hay promesas de Dios. Le promete a Josué que nadie le iba a hacer frente en ninguno de sus días. Dios le promete que iba a estar con él, como les dije, 3 veces, que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar, pero que él debía hacer su parte, si quería ver el cumplimiento de estas promesas. Y la tercera orden es: sé valiente y medita en la ley de Dios. El término usado acá para esforzarse en hebreo es hasaj, y que significa que tiene una implicancia no solamente de fortaleza física, que tenía que tenerla en ese momento para la conquista, sino también moral y espiritual. 3 veces le dijo Dios a Josué que se esfuerce y que sea valiente. En el verso 6, en el verso 7 y en el verso 9. Incluso más adelante, la misma gente le dice, ¿no? Los del pueblo: solo te pido,
a Josué que te esfuerces y seas valiente. Y con todo esto en mente, lo más seguro es que este espía, valiente y esforzado de otros tiempos, como cuando Moisés lo envió a reconocer esa tierra, ¿no? Junto con Caleb, que tenía experiencia, que tenía conocimiento, ahora estaba con temor. En ese momento particular de su vida, como hemos hablado y lo vuelvo a repetir, le estaban flaqueando las fuerzas. Él había crecido bajo la sombra del poderoso Moisés, pero ahora reemplazarlo era otra cosa. Entonces, ¿qué le dice Dios? Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometía a sus antepasados. No era fácil lidiar con el pueblo, como les dije. Gobernar, ¿sí? En este sentido era a nivel militar, a nivel legal, a nivel espiritual. Él tenía que ser el líder en todas esas áreas. No iba a ser fácil lidiar con el pueblo, aparte que ya lo conocía, ¿no? Un pueblo rebelde, que lo fue con Moisés, lo iba a hacer con él. ¿Y cómo iba a ser? No iba a ser fácil lidiar con el pueblo. Por eso es que la fortaleza y la valentía se necesitaba para que él pueda seguir adelante con este liderazgo y poder lidiar con este pueblo. Nuevamente le dice, solo te pido que seas fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Le dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Le dice más, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así serás prosperado y tendrás éxito. Entonces no era solamente, como dije antes, también lidiar, no era fácil lidiar con el pueblo, con las voces externas y con la presión que podían ejercer. Era también con él mismo. No era fácil lidiar con sus sentimientos, con sus emociones, con su voz interna que también le ejercía presión. Así que necesitaba fortaleza y valentía para encarar lo de afuera y lo de adentro, para poder ser fiel y obediente a la palabra de Dios, indistintamente del momento en el que él se encontrara, indistintamente de la situación que tuviera por delante. La valentía y el coraje de Josué se medía así, en obediencia a la palabra, independientemente del gigante que tuviera enfrente, que no se apartara ni a un lado ni al otro. ¿Y por qué necesitaba meditar entonces en la palabra de Dios? Porque capaz que ya se la tenía de memoria, con una vez que la lea ya basta, ¿no? No, necesitaba recordar una y otra vez, y no olvidarse de ningún punto de nada, porque el hecho de aplicar la palabra de Dios, ya ese hecho ya nos hace bien a todos. Siguiendo con la línea del estudio, en el liceo muchas veces se estudia la Biblia, ¿no? Como un libro de literatura. Y a veces se estudia algún salmo o algún otro pasaje de la Escritura, pero imaginen que esta gente que empieza a leer la Biblia no es creyente. ¿Sí? Que estos alumnos no son creyentes, no les gusta, no tienen nada que ver con Dios y demás, pero encuentran que los consejos que dice la Biblia están buenos y lo empiezan a aplicar. ¿Cómo creen que les va? Les va a ir bien. Les va a ir bien porque el hecho de aplicar los consejos de Dios, todos los que apliquen el consejo de Dios, les va a ir bien. Es sano para el ser humano seguir las ordenanzas de Dios en todo sentido. Pueden llegar a tener una vida ética y moral correcta u ordenada, sin Cristo en el corazón. ¿Cuántos algunos conocemos de que decimos, no es tan bueno, es re gente, solo le falta ser cristiano nada más, porque es re bien? Hay quienes incluso son tan buenos que dicen, es mejor que algunos cristianos que conozco. Ese es el comentario, y ahí empezamos, bla, bla, bla. Pero a veces encontramos gente re buena porque aplica simplemente y llanamente las ordenanzas de la Biblia, no porque tenga a Cristo en su corazón. El hecho de aplicar la Biblia es bueno, pero además la necesitamos para cobrar ánimo
y para recordar las promesas que Dios tiene para con nosotros, si es que lo obedecemos, si es que le seguimos. Porque muchas veces en el andar y en nuestro camino tenemos sí o sí que lidiar con nuestras voces, ¿sí? Que nos boicotean, que nos juegan una mala pasada y empezamos a decir, a recordar todo el pecado que hicimos y ¿será que Dios me perdonó realmente? ¿Y será de que como soy Él me va a querer o me va a usar para alguna situación? ¿Será que realmente? Y ahí empezamos con eso, ¿no? En la cabeza, entre otras situaciones o cosas que nos puedan ocurrir. ¿Y a quién tenemos que seguir? ¿A nuestro sentir o creerle a la palabra de Dios? Que cuando dijo, si tenés a Cristo en tu corazón, sos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora van a ser hechas a nuevo. ¿Por qué nos cuesta creer? Una de las cosas puede ser porque no tenemos fresca la palabra de Dios. Y porque nuestro enfoque no está en Él. Está en lo que sentimos y no en la palabra que es fiel y que no cambia y que permanece. Volviendo a las preguntas que me había hecho, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo se mide? ¿Y qué factores determinan esto? Ahora creé mi propia versión del asunto y se las comparto. El éxito es, para mí, creerle a Dios, confiar en sus promesas, obedecer sus mandamientos, seguir su propósito y depender de su poder. El éxito implica tener una visión clara de las cosas que la Biblia dice, de mí y de los demás, y de Dios mismo. Implica tener una pasión por querer hacerlo, una actitud enfocada en su palabra, y también implica una acción determinante y valiente, porque no depende de las circunstancias. Esto es obediencia. El éxito no es negar las dificultades que tenemos por delante, pero junto a Dios es encontrar la salida. Saber de que podemos encontrar la salida. ¿Saben? Si seguimos googleando respecto a lo que es el significado de la palabra éxito, hay que aclarar algo, y es muy importante. Que el origen de la palabra éxito viene del latín y se traduce como salida. La palabra en el origen significa salida. De hecho, la lengua inglesa, en inglés, exit es salida. Y bueno, y lo traduce literalmente. Lamentablemente en el español sufrió algunas transformaciones que ahora lo asocian a la idea de triunfo y de obtener los resultados deseados o la victoria, ¿sí? Entonces, podría decir que el éxito es la presencia de Dios mismo en nuestro andar, que renueva mi mente, que me enfoca en su palabra, que nos anima a actuar y nos muestra la salida. Dios en el andar diario nos muestra la salida a las dificultades que tengamos por delante. ¿Querés tener éxito según el plan de Dios? ¿Según la concepción de éxito de Dios? Entonces, hacele caso a lo que Él te está invitando a hacer. La palabra es amplia y hay muchas ordenanzas por delante para descubrir y para aplicar. Pero si Dios te está invitando a hacer algo, no te tardes. Escuchá su llamado. Cree en sus promesas, pero cumplí sus condiciones también. Así lo hizo Josué, así lo podemos hacer nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir este ejemplo maravilloso a través de la palabra, a través de Josué, y que de esa forma podamos decir que tenemos éxito en nuestra vida. Señor, muchísimas gracias porque a través de tu palabra no dejamos de aprender, no dejamos de encontrar nuevos significados a las cosas que creíamos saber, pero sin embargo tú nos renuevas la mente, nos cambias el enfoque y la mirada de las cosas
Y qué bueno sería que cada uno de nosotros te podamos creer en todo lo que dices, en todo lo que es tu palabra, en todo lo que son tus dichos y tus ordenanzas y tus consejos. Qué bueno sería para nuestra vida que tengamos esto en mente y que podamos actuar en función a esto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder entender de que tú vas con nosotros porque hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Aquellos que lo hemos aceptado sabemos de que tú estás con nosotros a diario, que nos acompañas, que nos guías y que nos muestras la salida ante las dificultades que tenemos por delante. Pero sabemos también de que nos pides que nos esforcemos y que seamos valientes para ser obedientes a tu palabra independientemente de las circunstancias. Así que ayúdanos a tener todo esto fresquito, no solamente hoy domingo, sino también para el resto de nuestra vida, que tan necesario y tan bueno nos va a hacer. Ayúdanos, Señor, a tener presente el ejemplo de Josué, de su enfoque renovado, de su actuar diligente y de saber de que contaba contigo a diario para encontrar la salida a todos los gigantes que se pusieran por delante. Dejo todo esto en tus manos, a toda esta comunidad hermosa y mi vida también, en el nombre de Jesús. Amén.